Amén, hermanos, hermanas, sean bienvenidas a la casa del Señor. Igual a nuestros seguidores del canal de YouTube, siga alimentándose de la palabra de Dios. Le invito a compartir, a suscribirse a nuestras redes sociales. Le invito a testificar, usted que ya ha venido a esta iglesia, que quizás no está congregándose. Dios sana, Dios libera. Si usted necesita un encuentro con Dios, si usted necesita la presencia de Dios, dése usted la oportunidad. La obra, la promesa ya está hecha y dada por Dios. Solo necesitamos agregarle obra, acción a nuestra fe. Si el Espíritu Santo le hablan de que sana y no le sana, pues algo pasa. Si dicen que Dios es todopoderoso y no hay poder moviéndose por la palabra que dice que es poder, algo pasa. Así que dése la oportunidad, será bienvenido. El día de hoy, mis hermanos y hermanas, vamos a meditar en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mira el titulazo que tiene, como dirían por ahí, título vendedor, ¿no es cierto? La fe sin obras que ha estado muerta, falleció, feneció. Un muertito no produce nada. Y dice que la fe sin obras es muerta. Y mire lo que dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¡Ah! Tremendo. Mire cómo Santiago hablaba con toda verdad, con toda autoridad la palabra de Dios. Y le está hablando a un pueblo cristiano, a un pueblo que cree, a un pueblo que dice fe. Hermanos míos, le dice, hermanos de la fe, hermana mía de la fe, hermano mío de la fe. ¿De qué aprovecha? Es decir, ¿qué sentido tiene que digamos? Y dice, si alguno dice, es decir, si alguno habla, es que yo tengo fe, es que yo le creo a Dios, es que amén, gloria a Dios, aleluya, uy, a mi Dios me habla, uy, a mi Dios me da profecía, uy, a mí yo soy un querubín en la iglesia. Hablas de fe, dices tener fe, pero mira lo que dice Santiago y mira cómo la palabra filtra la fe. No es del pastor, no diría, el pastor ya me está regañando, el pastor me está exhortando, el pastor tiene contra mí, solo contra mí, y por mi culpa no. La palabra de Dios dice, no tiene sentido, no es argumentable, no tiene evidencia si solo alguien habla o dice que tiene fe, pero no hay obra movida en esa fe. La palabra aquí nos dice, no basta solo hablar y decir creo a Dios, le creo a Dios. Dice que todo el mundo puede hablar, pero que eso no tiene provecho ni para su propia vida cristiana, no tiene vida, no tiene sentido el hablar fe si a esa fe no se le pone una evidencia, una obra. Y mire lo que dice Santiago a este pueblo cristiano haciéndolo meditar. Que aunque digan que tienen fe, pero no hay un accionar, no hay una obra, ¿será que aún esa fe sin obra te va a llevar al cielo? O sea que sentarme en la iglesia de vez en cuando no me va a llevar al cielo, pastor. No. O sea que decir gloria amén a Dios, aleluya, y ser angelical no me va a llevar al cielo si no tengo obra. No. Pero pastor, y ahí aparecen, ¿no se acuerda quiénes perseguían a Cristo Jesús? Los religiosos, los entendidos en doctrina, que memorizaban la palabra pero que ni la vivían ni le hacían. Y decía, y quizás alguien podría decir, pero si la palabra dice que se recibe por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe de ella. Sí, está bien, dice eso. Pero Dios te hace libre para que tengas buenas obras. Dios te da salvación para que des a otro por gracia la salvación que tú recibiste. ¿Y cómo vas a dar a otros o a predicar a otros salvación si no pones acción a la fe de salvación que recibiste por gracia? ¿Se da cuenta? Hermanos cristianitos míos, ¿de qué aprovecha? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo va a argumentar? Si usted dice que tiene fe, pero no hay obra.
Incluso esa pseudo fe o esa falsa fe no te va a llevar al cielo. ¿Se da cuenta? Es tremendo. Ahora, hermano, hermana, la fe, ¿y cuántos sabemos qué significa la fe o qué dice la Biblia fe? Fe pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso que es fe, ¿no es cierto? Pero mire, la fe trasciende más allá y la fe nos hace entender que es el único medio para recibir salvación, que la fe es la única manera de conectarse a Dios y que la fe es la única manera de recibir poder de Dios. Pero la fe no solo hay que decirla, hay que ponerla obra. ¿Qué es una obra? ¿Qué es obrar? Obrar es ponerle una acción. Obrar es hacer algo, es hacer un esfuerzo, eso es obra. Salir de un punto inerte a ponerse a hacer algo con esa fe. A tu fe, ponle obra. Entonces hoy el pueblo es muy cristiano y muy angelical hablando de fe. Pero al momento de obrar en fe, nos quedamos quietos, y esto usa el enemigo para atar al cristiano y pasar 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años en una iglesia sin poder, sin presencia, sin hacer obra para Dios. ¿Usted cree que Dios quiere hijos e hijas sin poder? ¿Usted cree que quiere Dios hijos e hijas sin que echen fuera demonios? ¿Usted cree que Dios quiere hijos e hijas que hablan de fe sin poder sanar a los enfermos, sin levantar a los caídos, sin libertar a los cautivos, sin el fruto del Espíritu? Esto no habla la Biblia. Entonces, para llegar a esta posición de dar fruto por la fe que profesamos, hay que ponerle obra. ¿Recuerda usted, hermano, hermana, la enseñanza que nos deja la Biblia de la viuda y la vasija de aceite? ¿Cuándo se secó el aceite? Cuando ya no hubo vasijas para llenar. Y así es el cristiano, que solo se limita a llevar una vida en la que solo hablo y oigo de fe, pero no hay un obrar de fe. ¿Cómo está su vasija? ¿O qué le va a pasar a su vasija? A la unción que Dios le entrega cada que usted puede ir a la iglesia, se seca. Se seca. Porque si la viuda hubiese tenido el lunes todo el día para llenar vasijas del aceite, ¿qué iba a pasar? Fluía. Si la viuda tenía el martes más vasijas para llenar, ¿qué pasaba con la pequeña vasija? Fluía más aceite. Y el miércoles, si tenía más vasijas por llenar, fluía. Y el jueves, si tenía más vasijas vacías por llenar, fluía aceite. Y si el viernes tenía más vasijas vacías para llenar, fluía aceite. Y así el sábado y el domingo y el lunes fluía. Ahora entiende por qué el cristiano se seca. Ahora entiende por qué el cristiano vive con el mismo tormento, con la misma angustia, la misma aflicción, la misma queja, el mismo dolor, las mismas reumas, la misma limitación. Porque a la fe no le estamos poniendo la obra. Y no basta decir que tengo fe, sino hay que obrar. ¿Se ha dado cuenta, y hermano, hermana? Todo el mundo cree en Dios. ¿Se ha oído? Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en mi Dios. Pero a tu fe ponle obra, dice Santiago. Y le habla a cristianos, hermanos míos. ¿Sí se da cuenta? Hoy hay mucha gente cristiana que dice creo en Dios, pero no pongo mi fe por obra y no me voy a la iglesia y no me congrego. Tiene fe, pero no hay obra. Oye, yo como le amo a mi Dios, pero nunca tengo tiempo para Dios entre semana. Tengo fe, pero le pone obra. No es que, ¿cómo es esto? La adversidad, el problema, usted no sabe, pastor. Pero yo le creo a Dios, sí, pero le pone obra a esa fe. Es que hoy ni sabe el dolor de la cabeza. Hoy es que ni sabe la reuma en la rodilla. Hoy es que ni sabe, pastor. Y se queda en su casa, enfermo, enferma, abrazado, achangado a los demonios de enfermedad. Cree en Dios, dice tener fe, pero no se fue a donde la unción pudre el yugo. ¿Le puso obra? No le puso obra. Es que pastor, mi necesidad. Es que pastor, no tengo. Es que pastor. En África caminan 3-4 horas por el desierto, por la selva, escapándose a ser comido por leones para ir a la iglesia.
Hay comunidades en poblados, así en Bolivia, así en las montañas, con un burrito. Van horas para llegar a una iglesia. El pueblo habla de mucha fe, pero Dios no ve obra. ¿Y por qué Dios te dice que le pongas obra tu fe? Para que llegues a tener poder, para que llegues a ser libre, para que empieces a ser dimensionado, para que por medio de tu fe tú y los tuyos sean salvos. Solo por eso a Dios le interesa que tu fe sea genuina y le pongas obra a tu fe, porque promesa hay para los que tenemos fe. Tú y tu casa serán salvos. Yo dije que cuando tienes fe y le pones obra, tú y tu casa van a ser salvos. A Dios no le impacta la gente que habla, amén, gloria a Dios, aleluya, así sea pastor, profeta, diácono, anciano de la iglesia, la denominación y jerarquía que le ponga un hombre. A Dios le interesa un hombre de fe, de corazón contrito y humillado, que con su fe entienda que es fe y que la fe involucra obra. Hay principios espirituales para la fe. Dirá, ¿cuáles? Sí. La fe tiene obediencia, la fe tiene santidad, la fe tiene consagración y la fe te hace vivir en la voluntad de Dios. Eso es fe. Es imposible que alguien diga tengo fe, amén, gloria a Dios, aleluya, pero soy desobediente y vivo a mi manera. Llevo un modelo de congregacional como yo quiero. Llevo la vida de hacer la vida espiritual como yo quiero. O lo que es peor, llamado a hacer obra, no hacerla. Pero oro, pero leo Biblia, escucho prédica y no le pongo a mi fe obra. Y la Biblia te dice, si tú dices tener fe, ponle obra. Ponle obra. Y la fe es obediencia. ¿Sabe a qué rey le pasó por tener fe pero no hacer la obra en obediencia? Y fue destituido del trono. Saúl. Así de sencillo. Es que, hermanos, usted como cristiano o cristiana debe comprender que en el mundo espiritual las cosas son o no son. O eres luz o eres tinieblas. O estás en la verdad o estás en mentira. Por eso dice la palabra, ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? No puedes decir a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es imposible. Por eso Dios te dice, eres la luz, no te dice eres la tiniebla. Pastor, pero bájale el tono. No, mis hermanos, es que me apasiono. Yo no sé si usted no siente el fuego, el ardor dentro de su espíritu. Pero ese ardor tiene que llevarle a poner obra. Ese ardor tiene que hacer que haga la voluntad en obediencia a Dios, conectado al propósito, a la misión del reino de los cielos, conforme la asignación y la visión de donde le plantó Dios, es decir, una iglesia. ¿Se acuerda? Usted puede decir que es una oveja, pero oveja, ¿a qué rebaño pertenece? Y si eres oveja y andas autónoma 8, 15, 20 días, un mes, 6 meses, ¿a qué rebaño perteneces aunque te digas oveja? Tremendo. La fe tiene obediencia. Y Saúl quiso justificarse ante Dios. Dijo, no, Señor, es que yo he hecho la obra. Le dijo a Samuel, yo he hecho la obra. Y Samuel le dijo, pero te dijo que deseches todo. Ah, es que el pueblo me dijo que haga así. Pero ¿a quién le puso Dios por cabeza y no por cola? A ti, Saúl, a ti te puso como cabeza y no como cola. Y miren, mis hermanos, la fe por obra, y la obra debe ser íntegra y en obediencia. ¿Y qué le dijo Dios a Saúl? Yo me agrado más de la obediencia que de multitud de sacrificios. Tremendo. La fe demanda obediencia, demanda santidad. ¿Quién tiene el Espíritu Santo de Dios? Va a ser guiado a la santidad. Le va a estorbar la crítica, la murmuración, el chisme. Le va a estorbar lo inmundo, la fornicación, el adulterio.
Le va a estorbar el contaminar sus ojos, sus oídos con cualquier cosa. Le va a estorbar el desobedecer a Dios. Por eso dice que Dios es celoso de su presencia. Y si usted tiene el celo de Dios, usted va a tener un no sé qué sé yo dentro cuando las cosas no están bien. Y usted va a empezar a discernir lo que no es de Dios. Y por eso dice que hay mucha gente perdida que habla que tiene fe y no hace nada para Dios. Aunque ore mucho, aunque lea la Biblia, aunque esté en intercesión, en guerra espiritual, aunque sea alabadora, adoradora, lo que sea. Es tremendo. Santidad. Si usted tiene al Espíritu Santo de Dios dentro, usted va a hablar de una manera en santidad. Lo que usted busque escuchar, va a buscar escuchar cosas de santidad o cosas de fe. Usted va a tratar de moverse haciendo las cosas en la santidad a Dios para agradar a Dios. ¿Qué más demanda la palabra? Consagración. Cierra la puerta de tu aposento y órame en secreto. Y hay gente que del secreto de su casa no sale y Dios te mandó a ser la luz del mundo, la sal que preserva la tierra. Consagración es orar en tu casa, pero también ir a orar en la iglesia. Consagración es negarte a ti mismo para hacer la voluntad de Dios. Consagración es perder tu vida para que cuando le entregues a Cristo, tú vivas. Es dicho, ganarás la vida eterna. Esto es consagración. ¿Qué más es sinónimo de fe? Hacer la voluntad de Dios. Jesucristo dijo muy claro: yo no tengo una almohadita, una casa donde descansar ni reposar mi cabeza. Y Jesucristo dijo: no hay quien haya dejado padre, hermanos, casa, hermanos, tío, perro, abuelo, dinosaurio, a mi causa, por mi causa, que no reciba 100 veces más. 100 veces más. Por la fe. ¿Cuántos queremos recibir 100 veces más por nuestra fe y por nuestra obra? Amén. ¿Se da cuenta? Y por eso dice la palabra: la oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando usted es justo y pone su fe por obra, su oración tiene poder. ¿Cuántos queremos tener poder de Dios? Para que ya no solo el pastor cuando me imponga manos me eche fuera demonios, sino que yo ande limpio, liberado, liberando a otros. La fe puesta por obra. Es para meditar, mis hermanos. Cuando yo digo que oro mucho y hago esto y sacrificio aquí y allá, y me ora el pastor, se me fue el chamuco. ¿Por qué? ¿A qué reino estamos perteneciendo? Por eso Cristo Jesús dijo: prueba los espíritus. Pero yo hablo lenguas, yo veo visiones, yo digo que Dios me habla. Prueba los espíritus. Recuerda que Satanás aún él se disfraza como ángel de luz y te puede estar hablando, haciéndose pasar por Dios y haciéndote creer que eres espiritual y angelical. Por eso cuando le rechazaron al pedir posada a Jesucristo y sus 2 discípulos fueron y les dijeron: no les vamos a recibir, fueron donde Cristo Jesús, ellos angelicales, todos querubines volando en una nube blanca como Goku, que les dijo: Jesús, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y consume esa casa? Amén, gloria a Dios, aleluya, arriba. ¿Qué dijo Cristo Jesús? ¿De qué espíritu son ustedes? ¿De qué espíritu son ustedes? ¿Se da cuenta? Y ellos caminaban en una obra, y esto es lo que Dios quiere mostrarte. En el mundo espiritual, por la fe, hay gente movida hablando de fe, pero tiene 2 tipos de obra: la obra mala teniendo fe y la obra buena teniendo fe. ¿Usted cree que estos discípulos, cuando le dijeron a Cristo Jesús: ¿quieres que oremos para que esa familia quede achicharrada? ¿Qué obra cree que estaban haciendo ellos? ¿Buena o mala? ¿Qué fruto estaban dando? Mala, pero tenían fe. Ahora, hermanos y hermanas, en el mundo espiritual hay 2 tipos de obras: obra buena u obra mala.
Y eso demarcará o denotará qué espíritu te está gobernando. Tremendo. Y vamos solo en la introducción. ¿Quién quiere quedarse aquí hasta la merienda? Mire lo que dice Santiago 1:22. Pero sean que hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose ustedes mismos. No hay peor engaño que uno mismo hacerse. Es el peor engaño pensarse salvos cuando no lo estamos. Es engañarse, decir creo en Dios, Dios es bueno, Dios me va a ayudar, pero en toda mi fe no le pongo obra buena. Sean hacedores. La fe es obediencia, hacer. Tú puedes comerte la Biblia 5 veces al año. Tú puedes repetirte con versículo, pasaje y número de hoja y repetirle al pastor la Biblia así. Pero si tú no vives lo que dices creer, no va a haber poder nomás. Dice, sé hacedor de la palabra. No solamente la oigas, practica. ¿Sabe usted cuando usted quiere aprender a montar bicicleta, qué tiene que hacer? Montarse en la bici. Y aunque por ahí a la primera vez se va de oreja, se vuelve a levantar y se vuelve a montar en la bici. Por ahí más allá también se fue contra un árbol, se vuelve a levantar y se vuelve a montar en la bici. Fe por obra, poniendo práctica. Dice que cuando solo oímos la palabra, pero no hacemos, es decir, no ponemos obra a la fe, vivimos en un engaño. Y la gente que aunque tiene fe, se engaña en una falsa fe, ¿sabe cómo va a terminar? En manos del enemigo. Por eso dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cuántos quieren ser devorados por Satanás? A nadie, ¿no es cierto? Entonces para eso usted debe salir del engaño, empezar a vivir lo que memoriza y repite a otros, empezar a hacer lo que usted dice a otros, y el poder de Dios le va a dar discernimiento para saber aun cuando el diablo está operando ocultamente como león rugiente. ¿Recuerda usted cuando a Cristo Jesús Pedrito le dijo: Señor, no dejes que te crucifiquen, no dejes que hagan tal cosa? ¿Y cómo le reprendió Jesús a sus discípulos? Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¡Oh! ¿Qué te influencia? ¿Qué te influencia? Y sonaba todo el considerado y angelical Jesús: no dejes que te maltraten, no dejes que te crucifiquen, te va a doler. Pero lo camuflado era: Jesús, desobedece a tu Padre. Jesús, haz lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres. Jesús, quita la salvación al mundo. Eso le estaba diciendo. Por eso Cristo Jesús dijo: discierne, prueba los espíritus. Tremendo, ¿no? El cristiano que vive en una pseudo fe puede ser fácilmente engañado. Y aun cuando te prediquen de esto acomodando a lo carnal, vas a ser engañado. Usted sabe que no es bíblico el evangelio de la prosperidad, no es bíblico. Porque la prosperidad y la bendición viene por tu obediencia, que es sinónimo de fe. Trae tu ofrenda, compra agua del Jordán, te vamos a vender aceite de oliva traída de la misma mata donde se sentó Jesucristo allá en Jerusalén. Eso no funciona así. Cuando tú vives en fe, recibes poder y das poder. Tremendo. Ahora, hermano, hermana, mire lo que dice respecto a la obra buena y obra mala si tengas fe. Primera de Juan 3:8. El que practica pecado, ¿de quién es? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica pecado, ¿de quién es? Así usted ore, así usted venga a la iglesia, así está en intercesión, en guerra espiritual, en un grupo de oración, así lea la Biblia,
El que practica el pecado es del diablo, es decir, sé que no debo mentir, pero miento. ¿Se da cuenta? ¿La mentira de quién es? ¿De Dios o del diablo? Y si yo miento, ¿a quién le estoy perteneciendo en ese momento en mi vida? Al diablo. Y dice, y ninguna palabra ociosa o corrompida salga de tu boca. La queja, la crítica, la murmuración. Oye, ahí está esa hermanita cada vez más gorda. Ahí está esa hermana cada vez más pálida. Ahí está el pastor, qué feo que predica. Ahí está el pastor, muy larga la prédica. Ahí está el pastor, cada vez ora más. Ahí está el pastor, a mí no me agrada. Ahí está esa iglesia. Ahí está, ahí está. ¿Usted cree que pertenece a Dios? El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Es que yo hablo lenguas, pastor. Yo me sé la Biblia. Yo me paro de cabeza toda la noche y hago sacrificio. Pero al acabar la oración, se queja, critica, murmura, miente, engaña, destruye con su boca. Su obra es mala. ¿A quién pertenece? Al diablo. Recuerda, hermano, hermana, y esto mientras adorábamos me venía en el espíritu. Cristo jamás recalcó el don que él tenía a nadie. Es más, ni se evidencia que él hablaba de dones, pero nos dejó la promesa de los dones a nosotros. El don habla de lo que Dios te regaló a ti por su misericordia para que des fruto. Pero dar poder, portar poder, es tener a Dios dentro de ti. ¿Se da cuenta? Por eso hay gente que está convencida y aferrada a un don, pensándose salvo y angelical por el don, aunque cuentea, critica, murmura, chismea, aunque está en desobediencia, vive sin santidad, aunque no hace la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Tremendo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Cuando usted peca, le da legalidad al diablo. Cuando usted peca, va a estar en rebelión contra la palabra de Dios. Cuando pecamos, vamos a estar en desobediencia. ¿Y cuál es el objetivo del diablo? Que usted se pierda por la eternidad. Ahora comprende por qué la palabra dice luz o tinieblas, verdad o mentira, o espiritual o carnal. No hay más. No hay más. El buen pastor no es del que te consiente la carne, hermano, hermana. El buen pastor no es del que te predica lo que tú quieres oír. El buen pastor te predica la verdad. El buen pastor te corrige. El buen pastor te enseña, te exhorta, te redarguye con esta palabra de Dios. Ese es el buen pastor. Por eso en Timoteo dice, y teniendo comezón de oír lo que quieren oír, se buscarán falsos predicadores que les prediquen solo lo que quieren oír. Y si usted le ve esta palabra es para que usted reciba poder, para que usted crea por poder, para que su vida tenga un cambio. Es que yo me siento regañado. ¿Qué está operando en usted? Si la palabra le choca, le fastidia, le aburre, le cansa, ¿qué reino está operando en usted? Sencillo. Y yo me enfrento contra dos situaciones normalmente. O me tienen ira, les caigo mal, o me tienen miedo. Una de dos. Y eso habla de lo que tiene adentro. Pero la gente que está en la misma sintonía, en el mismo espíritu, se siente gozosa, se siente alegre, se siente feliz. Es un lenguaje común. Es lo que yo me enfrento cada día. Cuando no hay luz, les caigo mal, me tienen ira, me tienen enojo, les doy jartera. O me tienen miedo. Mire, yo he tenido testimonios y cuando empezamos en el ministerio con honra y gloria sea Dios, con el ministerio de echar fuera demonios, de liberación. Había una persona, un conocido por ahí que nos refirieron de una universidad. Era gay, era homosexual. Y la noche previa que íbamos a ir a orar y a ministrar en esa casa, este muchacho pasó desde la madrugada yéndose de vómito.
con terror y pavor de que vaya a su casa. ¿Se da cuenta? Parece broma, parece chiste, pero es real. Así que cuando el pastor le caiga mal, le da cartera. ¿Qué reino está en usted? Cuando yo estoy, wishi, el pastor, wishi, la hermana. ¿Qué reino hay en usted? A Dios no le engaña. Y en muchos casos ni al pastor. Porque cuando el pastor ora también Dios le muestra cosas. Que yo no ande haciendo un libro de crónicas para que después haya el de lamentaciones, no quiere decir que el pastor no sepa. Dios todo lo sabe, todo lo ve y todo lo oye. Cuando el pastor le sugiere o le mencione algo es por algo, hermanos. No es por darle piquete de ojos y nada más. Por eso muchas veces el pastor malo, pastor no ama, pastor no tiene amor en Cristo. No es así. ¿Se da usted cuenta cuando le dice al chiquito, no te vayas por ahí porque te puedes, no te. ¡Ah! No le decía que no por malo, sino porque te amaba y quería evitarte ese dolor. No haga así porque le puede ir mal. Y hizo eso, ¡ah! Roto la cabeza. ¿Se da cuenta? Quien te ama te enseña, te dice la verdad. Cristo Jesús dijo, la verdad te va a hacer libre. No te dijo te va a sentir contento. No te va a hacer sentirte bien en ese rato, te va a hacer libre. Y libre para sanar enfermos, libre para echar fuera demonios, libre para aportar poder, libre para que seas luz en medio de las tinieblas, libre para que seas la sal que preserva el mundo, libre. Tremendo. Oh Padre Santo, mejor avancemos, ¿sí no? Santiago 2:19. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero ¿hasta quiénes creen que hay Dios? Los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. ¡Uy! ¿Qué han tenido también los demonios? Fe. Saben que tienen fe y saben que hay un Dios. Dice, hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que aunque estos creen y saben que hay un Dios, como mucha gente metida en iglesias, su obra sigue siendo mala. ¿Cuál es el legado de los demonios? Robar, matar y destruir. ¿Usted cree que eso es una buena obra? Y así hay gente en la iglesia que destruye con sus bocas, destruye con sus actitudes, destruye con lo que anda hablando, destruye con la desobediencia, destruye siendo un mal testimonio. A mí me preocupa mucho cuando la gente ora pero tiene demonios. A mí me preocupa mucho cuando la gente habla espiritual pero no hay fruto. A mí me preocupa porque cuando estamos en un lugar aparentamos una cosa, pero cuando estamos en otros lugares somos muy diferentes. Imagínense que digan, esta es hermana de la Iglesia Alianza del Pacto, la misma vaina que todos son. ¿Y usted cree que la unción y el poder que Dios le da aquí, derrama cada día que viene acá, merecería ser deshonrada por un mal testimonio? Tremendo. Entonces en el mundo espiritual hay dos obras, obra buena o obra mala, y aún los demonios tienen fe. Roba, mata y destruye. Tremendo. Los demonios tienen mala obra, pero tienen fe. Y voy a citar dos casos. Judas. ¿Quién era Judas? Uno de los 12 discípulos, ¿no es cierto? ¿Se puede presumir o no se puede presumir que tenía fe? Tenía fe, creía en Dios, creía en Cristo Jesús. ¿Ah? ¿No es cierto? Pero este Judas, aunque tenía fe, sus obras no eran buenas, tenía malas obras. ¿Por qué? Porque aunque oraba, leía la Biblia, escuchaba la palabra, aparentemente servía, tenía y sonaba una vida espiritual, no era espiritual y no tenía buenas obras. Y dirá, ¿por qué? ¿Recuerda cuando derramaron un perfume en Jesucristo? ¿Qué dijo él?
Pero ¿por qué hicieron tal cosa? Si este perfume pudimos haberlo vendido y dar de comer a los pobres. Uy, qué angelical, qué comprometido, qué visionario. Ay. Pero, la Biblia, un versículo más abajo dice muy claro, pero él no lo dijo porque le interesaba la obra de Dios, sino porque él tomaba de las ofrendas para sí. Por eso Cristo dijo, prueba los espíritus. Porque aparentemente él tenía fe y era espiritual, sus obras tras el telón eran malas. Tomaba, hurtaba o robaba de las ofrendas que tenía él. Estaba sirviendo en un ministerio, pero su obra era mala. Él veía por sus intereses, él veía el dinero, él veía la bendición. Aún Dios ve cuando ven las personas de egoísmo, mi necesidad, mi dolor, mi enfermedad, mi casa, mi. Aunque esté metido en la iglesia, Dios mira el corazón. Y mira si aún el acercarse a la iglesia, su obra es buena o si su obra es mala. ¿Se da cuenta? Judas no le interesaba ni los pobres, le interesaba su rédito económico. Y sonaba espiritual, oraba espiritual, aparentemente servía en espiritualidad, pero no era así. Y este mismo terminó vendiéndole a Jesús, por atrás, por las espaldas de Jesús, haciendo y diciendo cualquier cosa. ¿Se da cuenta? Se perdió al lado de la salvación, porque aunque tenía fe, su obra era mala. Tremendo. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Naamán, ¿cuántos escuchamos de Naamán? ¿Qué era Naamán? Un leprosito. Un leprosito era Naamán. Y dice la palabra que él emprendió el viaje de un reino hacia otro reino, ¿sí o no? Varios días de viaje y él dijo, voy a llevar estos trajes, voy a llevar estas monedas, voy a llevar estos regalos, porque cuando yo por mi mucha fe llegue al otro reino donde el profeta, me van a sanar y yo les voy a bendecir. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando llegó a la casa del profeta y tocó no salió el profeta, le mandó al consiervo, ve, sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás limpio de tu lepra. ¿Y qué hizo Naamán? ¿Cómo? Vengo después de tanto tiempo de viaje y yo pensé que el profeta iba a salir y me iba a recibir y que en el rato que yo quería, cuando yo quería, como yo quería, en el día que yo quería, tenía que imponerme las manos, orar a su Dios y que yo quede sano de mi enfermedad. Así quería yo. Tenía fe. Pero con su actitud, ¿qué obra estaba demostrando? Mala obra. Pero tenía fe de ser sanado. Y así hay mucha gente que no puede recibir sanidad, porque aunque tiene fe, su obra, su actitud es mala. Y pensamos que por tener fe podemos exigirle e imponerle a Dios cuándo, a qué hora, el día que quiero, de la manera que quiero. Y mientras Naamán estaba en esa mala obra, Dios no le sanó. Y seguía leproso, cargada la promesa de que va a ser sanado cuando sea obediente, cuando ponga su fe por obra, cuando tenga buena actitud y cuando se humille sumergiéndose en ese río 7 veces para ser sanado. Es que Dios de pequeños detallitos nos prueba fenomenalmente, mis hermanos, y ni cuenta nos damos. Y esto habla del desconocimiento de la Biblia. Dios no mide la espiritualidad porque usted lleva 40 años sentado en una iglesia. Hay gente muy longeva que sigue en pañales espirituales. ¿Sí sabe cuando a un bebé no le cambia el pañal cochino, qué pasa? ¿Qué te pasa? Porque le irrita, porque le está lacerando, porque eso inmundo le está haciendo daño. Por eso dice la palabra, la abundancia del corazón habla la boca.
Vivimos solo en la queja, solo en el lamento, criticando, murmurando, dañando lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace. Tenemos fe, pero tenemos malas obras. Y las malas obras van a traer malos resultados, así tengamos fe. Naamán, mala actitud, mala obra ante lo que Dios quería hacer en su vida. Dice la palabra que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, a los altivos, pero está cerca de ¿quién? Del humilde, del quebrantado de corazón, del contristado de espíritu. Y Naamán se iba a volver al otro reino leproso, porque aunque tenía fe, su obra era mala, enfermo. Entonces no es que Dios no le quiere sanar, no es que Dios no puede sanarle. Quizás tenemos fe, pero al salir de la iglesia nuestra obra es mala. Mala por nuestra boca, mala por nuestros ojos, mala por nuestros oídos, mala por nuestra desobediencia. Y solo cuando Naamán obedeció a Dios y cambió su mala actitud, su mala obra por buena obra más su fe, fue sanado. Tremendo. Fe más obra. Fe más mala obra, malos resultados. Tremendo. Tremendo. Fe más buena obra, buenos resultados. Y ya vamos concluyendo. Mire lo que dice Lucas 9, versículo 1 y 2. Que Jesús, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. A ver, chiquitines, ustedes dicen que tienen fe, pero esa fe hay que añadirle una buena obra. Yo te delego, yo te unjo, yo te autorizo, yo te doy dones para que hagas algo con tu fe, para que tu propia vida sea edificada, llena de poder, llena de autoridad, y que aún lo que el diablo operaba en ti con enfermedad y estaban endemoniados, al servirme y al poner su fe por obra, mi poder va a estar en ustedes y ustedes van a ser libres por mi poder, por mi verdad, y van a poder ir a libertar y a sanar a otros enfermos y a libertar a otros endemoniados. La fe más buena obra. Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades. Y ellos creyeron, por eso recibieron poder. Y mire lo que dice el versículo 2. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Dichoso el cristiano, dichosa la iglesia, que no solo él quiere llegar al cielo, sino que consigo lleva a muchos más. ¿A cuántos aquí Dios ya les ha sanado, y no una, sino varias veces? ¿A cuántos Dios ya les cambió hígados? ¿A cuántos Dios les cambió pulmones, les regeneró pulmones, les arrancó alergia, les arrancó asmas, les arrancó las reumas de las rodillas, de las columnas, de los brazos? ¿A cuántos Dios les arrancó el cáncer, el diabetes? ¿A cuántos les arrancó las secuelas del COVID, tanta familia visitada en tiempo de pandemia? Poder. Reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para ir y sanar enfermedades. Les envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿Qué les envió? A predicar. A que su fe sea puesta ¿por qué? Por obra, y obra buena. Obra que testifique el poder de Dios. Imagínense si los discípulos iban, es que usted es idólatra, uy, me muero, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a estar así? ¿Usted salió a evangelizar o salió a criticar? Hermano, Dios te ama, Dios te va a ayudar, acércate a Dios. Dios quiere darte salvación, transformar tu vida y te va a dar bendición. ¿Se da cuenta? La fe por obra. Los 12 alrededor de Jesús les hizo poner la fe por obra. ¿Qué nos hace entender que usted y yo no debemos poner por obra nuestra fe? Les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No dice les mandó a ayunar y a orar encerrados en su casa 80 años.
No dice les mandó a encerrarse solo en la iglesia. No dice eso, a predicar. Si tú eres la luz del mundo y el mundo está en tinieblas, ¿en dónde debes de estar poniendo tu fe por obra? Hospitales, plazas, parques, colegios, universidades, trabajos, los vecinos de las cuadras. Fe por obra, fe por obra. Y mira lo que dice Santiago 2:20-22. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Es donde yo le digo, usted puede pararse de cabeza toda la noche a orar. Y si no hace nada, está incompleta. Puede leerse toda la Biblia y no hacer nada, su fe está incompleta. Puede venir a la iglesia a ser servido, pero no sale al mundo a servir, su fe está incompleta. Puede estar en intercesión, en guerra espiritual, entre oradores, en lo que sea, pero si no hace nada de lo que la Biblia dice, la fe está incompleta. Ahora entiende por qué todos cuando oran usan el nombre de Jesús, no todos provocan lo mismo. Porque la fe está incompleta. Es que yo sí oro, pastor, pero no puedo cambiar. Su fe está incompleta. ¿Se da cuenta lo que hoy Dios le está entregando, estas perlas preciosas? Porque Él ya no quiere que su oración sea incompleta. Él ya no quiere que su cristianismo sea incompleta. Él ya no quiere que su liberación, la deschamucada que le dio, quede incompleta. Él no quiere que la sanidad que ya Dios le ha dado por varias veces siga incompleta o la siga perdiendo. Sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. ¿Se da cuenta? Y a causa de eso Jehová Padre le dijo: a causa de tu obediencia y por no haberme negado tu único hijo, te bendeciré sobre todas las naciones. Cuando la fe es completa, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y usted pasa de que pastor, écheme los demonios fuera, pastor, libéreme, pastor, no sé, ni sabe, tengo un no sé qué sé yo. Pastor, la reuma. Usted pasa de ser ministrado y liberado a ministrar y a liberar. Es el pueblo que Dios quiere. Y usted va a ser probado para su vida personal y va a ser probado para su vida ministerial. Dios va a ver si es confiable la unción y el don que Dios le ha dado. La fe más obra buena, buenos resultados. La mujer y la vasija de aceite no solo tenía fe. Cuando su esposo murió no se quedó con la unción de la llorona en su casa esperando canastas de amor, que el profeta le visite, que los hermanos le visiten, que le den ofrenda en dinero. No, ella dijo: no, aquí Dios es vivo y es sobrenatural. Voy a salir de mi quejadera, de mi quejumbradera, voy a salir de mi dolor, voy a salir de tenerme pena y voy a salir a buscar la palabra de Dios. Porque la palabra dice que el que busca halla, que el que toca puertas se le abre, que el que pide recibe. Así que me voy donde el profeta a ver qué me direcciona de la palabra de Dios. Y dice que cuando la mujer llegó donde el profeta le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer le dijo: yo no tengo nada. No tengo nada más que una pequeña vasija de aceite, una insignificante vasija de aceite, no tengo más. Y tengo deudas, tengo problemas, se quieren llevar a mis hijos, mi vida se está desbaratando. Pero no dijo: yo solo oro, amén, gloria a Dios. No, se movió con obra por su fe. ¿Y qué le dijo el profeta? Muy bien, ve, pide vasijas, no pocas sino muchas.
Enciérrate en tu casa con tus hijos, vierte el aceite de esta vasija chiquita en muchas grandes, y así Dios te va a bendecir. Fe por obra. ¿Se da cuenta? No dijo, no me llama el pastor, no me visita, no me da canasta de amor. Ni el pastor tiene amor, peor me va a dar canasta de amor. No, ella provocó por su fe, con obra, un milagro. Este es del cristiano que quiere Dios. Este es del pueblo que quiere Dios. Imagínense, y es la gente que a veces no tiene entendimiento, piensa que el pastor debe ser el muro de los lamentos y estar escuchando siempre de la misma quejumbradera, porque los hermanos hacen lo mismo. ¿Qué va a ir a dar el pastor al pueblo? El pastor tiene que estar en contacto con Dios, con el Espíritu Santo. Que el pastor le atienda 1, 2, 3 veces, perfecto, pero si el pastor ve que sigue haciendo lo mismo, la misma desobediencia, el mismo pecado, la misma tibieza espiritual, ya no es ni invertir el tiempo, se está desperdiciando el tiempo. El verdadero profeta, pastor, tiene que estar en contacto con Dios. Por eso Moisés delegó sobre el pueblo personas que puedan atender ciertas cosas. Por eso Cristo cogió 12 para que ayuden, no para que sean carga, no para que al pastor o a Jesús le vean como mulo de carga. Solo friéguele y friéguele y friéguele y friéguele con lo mismo y no cambia, no obedece, no guarda la santidad. De nada le sirve, ni aunque le eche fuera a los demonios, ni que el pastor le imponga las manos, ni que le reciba sanidad, y que el pastor deje de dormir, que el pastor deje de comer, que el pastor deje de estar con su familia, de que el pastor esté aquí solo con la frente al piso doblando rodillas. No sirve de nada. Porque si su fe tiene obra mala, todo lo que Dios hace lo va a perder. ¿Se da cuenta? Es tremendo. Ahora, la mujer y la vasija de aceite, una vez que puso su fe por obra, fue donde el profeta le dijo, hice lo que usted me dijo. Mujer, vende tu aceite, paga a tus acreedores y vive de lo que te sobre. Fe por obra, fe por obra. ¿Se da cuenta? Pedrito y la barca, cuando Jesús iba predicando, le vio a Pedro que estaba lavando sus redes porque toda la noche trató de pescar y nada pescó. Y Cristo Jesús le dijo, Pedro, ¿me prestas tu barca? Por favor, ¿me puedes dedicar tiempo para yo hacer mi obra? Le dijo, aparta la barca de la orilla. Y Cristo predicó. Y Pedro tuvo que poner su fe por obra, soltar su necesidad, soltar su escasez, soltar su propio cansancio para estar sirviendo a Dios. Y una vez que Cristo acabó de predicar, ¿qué le dijo? Ponga mar adentro. No, señores, que yo ya ahorré y yo sé que ya me ha de mandar con cuervos, pan y carne por la mañana y por la tarde, o ya me han de ir a bendecir mis hermanos canasta de amor. No. Porque Cristo le estaba enseñando a Pedro, pon tu fe por obra. Boga mar adentro. Es que tengo sueño porque toda la noche no pesqué nada. Boga mar adentro, deja de dormir, boga mar adentro. No solo oidor, hacedor. Porque él podía oír y decir, no, Jesús, ya voy a ver donde mi vecina, voy a ir a la iglesia a ver que me bendicen. No, fe por obra, hacedor de la palabra. Y dice que cuando él bogó mar adentro, Cristo Jesús le dijo, lanza tus redes y pesca. Y mire lo que es Pedro, formado, transformado, saliendo de solo ser oidor a ser hacedor. Le dijo, Jesús, toda la noche hemos intentado pescar, pero más en tu palabra voy a echar las redes. Fe por obra, obediencia, consagración, dedicación, servir. Si se da cuenta que Cristo Jesús no le dijo boga mar adentro y pesca y ya está. Le hizo oír palabra, le hizo servir con sus bienes, le hizo obedecer, le hizo hacer un sacrificio, aunque no durmió, aunque tenía necesidad. Y esta fe más obra trajo bendición. ¿Se da cuenta que muchas veces somos espirituales y oramos mucho y nada causamos? Y la pobreza sigue siendo pobreza.
Y la falta de esto y de aquello sigue siendo falta porque seguimos creyendo en Dios, pero nuestra obra es mala. No se engañe, hermano. Yo aquí sé la condición espiritual de todas las personas. Sé quién obedece y sé quién no. Sé quién dice ser espiritual, pero en realidad no lo es. Y Dios trae esta palabra para decirle que aunque usted piensa que Dios no sabe, Dios sabe. Y que Dios no le viene a juzgar, sino a salvar. Pero así como aquella mujer adúltera, Dios le dijo, vete y no peques más. Dios quita cada domingo tus acusadores. Dios quita a todos aquellos que te quieren avergonzar. Pero se vuelve al mismo pecado. Y Cristo le dijo a la mujer adulta, vete y no peques más. Y si al oír esta palabra, al salir de la iglesia, vuelvo a la misma obra, así tenga fe, más mala obra, malos resultados. Pero si sale de la iglesia y todo lo que haya escuchado, todo lo que debe corregir en su vida, todo lo que estaba diciendo que estaba correcto, pero hoy entiende que no estaba correcto, corríjalo, para que su fe, más buenas obras, traiga buenos resultados. El mayor ejemplo que tenemos es Jesús. Él recibió poder, pero hizo buena obra. Él no se encerró en su casa. Él no pasó a changadito su mamá, sus hermanos. Ay, cómo les amo en Cristo. Él se despidió de su familia y salió a las calles a servir. A las calles a servir. Una buena obra es que por donde usted vaya abra su boca y diga, Cristo salva. Hay poder de Dios. En esa iglesia donde yo voy, el Espíritu Santo sana enfermos, liberta al cautivo, cambia vidas. ¿Sabe qué ha visto Dios en todos estos años en esta iglesia? Gente que ha tenido fe, pero con malas obras. Porque aunque fueron sanados, hoy están lejos del que les sanó. Porque aunque llegaron en ruina, en pobreza, en escasez, Dios les dio provisión, les dio negocios, se apartaron de Dios. Gente que Dios les ungió y les dio grandes ministerios, aún para milagros, ya no están aquí. Y así hablen de Dios, tienen fe, porque Dios les testificó que hay un Dios vivo, su obra es mala. Y a la larga o a la corta, la fe más obra mal, te va a alcanzar malos resultados. Judas terminó ahorcándose, porque vivía operando tras el telón, obra mala. El diablo no juega, mis hermanos. Pero dice la palabra que Cristo vino a darte vida y vida en abundancia y a deshacer las obras del diablo. Así que hoy todo eso que influenciaba tu boca, tus ojos, tu corazón, tu cuerpo, Cristo viene a deshacer las obras del diablo. Pero de ti depende. Y Dios va a ver qué obras sales a hacer de aquí y qué resultado vas a tener. Porque la obra buena trae buenos resultados. ¿Te has visto la cantidad de gente que en estos años ha desfilado? Es obra buena. Que no se han afirmado es otra historia. Y eso habla de qué tipo de fe tiene. No porque el pastor usted no lo ve, o usted asoma cada 8, cada 6 meses, el pastor pasa en la silla sentado esperando a ver quién le escribe, esperando a ver si alguien le llama para orarle. No, el pastor trabaja tras el telón. Que usted desconozca y quizás a veces con ligereza, por decirlo sutilmente, habla y piensa que el pastor solo viene aquí a llorar por almas y nada hacer. Guarde su boca. Corríjase. Hay trabajo detrás, así como por usted, que Dios le sanó en un auto, en una casa, en una sala, en una plaza, en un parque, en una videollamada. Así se ha hecho con toda la gente. Más de 400 personas alcanzadas en estos casi 4 años. Sanadas, liberadas y ungidas. Obra, buena obra. Dios espera que al salir de aquí lo que hoy vas a hacer, Dios va a hacer, a deshacer las obras del diablo. Honres lo que Dios te dice y honre lo que Dios te va a entregar. Porque Dios honra a los que le honran. Y otra bendición más, que a los que honran la unción
esa misma unción van a recibir. Hoy yo le invito, hermano, hermana, a romper su estándar. A mí no me impresiona que vengan aquí a hablarme espiritual o a parecer angelicales. Y cuando la persona me habla así, yo miro con atención y veo qué fruto hay. Y si el hablar no es coherente con el hacer, con el resultado, no se engañe. Jesús no dijo, yo soy espiritual, muy loco sacar demonios, muy loco sanar enfermos, ¿no? Yo, ¿no? Él sanaba enfermos, él echaba fuera demonios. Es que cuando usted es espiritual y angelical y tiene fe con obra buena, los resultados van a hablar por usted solo. Y usted no va a tener necesidad de andar diciendo, Dios me habla, yo oro mucho, yo estoy haciendo esto. Ni sabe, pastor, lo que estoy haciendo. Sí, Dios sabe lo que hace. Y quizás Dios no puede estar agradado si no hay obediencia. Movámonos en el carácter de Cristo. A no presumir y a traer aplausos por lo que decimos que hacemos, sino a dar fruto de lo espiritual. Resultados, no palabras. Yo no sé si usted siente gozo, pero yo estoy gozoso, porque la misericordia de Dios es tanta, que nos habla con tanta verdad, para que usted pase de ese puesto a solo oír, a estar imponiendo manos a enfermos. A la gente que quiere suicidarse, usted vaya y le ore y ese demonio lo deje libre. A la gente que está atada en alcohol, usted vaya y le ore y esos demonios salgan cuando Dios use su vida. Así le ve Dios. Fe más buena obra con buenos resultados. De nada le serviría que yo le predique, Dios te va a dar casa, carro, dinero. Y la Biblia dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si tu alma se pierde? ¿De qué te serviría decir tengo fe, pero no es fe genuina? Y no vas a poder tener la promesa de que por la fe cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa va a ser salvo. ¿Qué más bendición? ¿Qué más regalo? ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Mas hoy Dios vino para deshacer las obras del diablo. Que el pastor tenga unción no es porque pasa viendo Netflix. Que el pastor tenga unción no es porque pasa relajado en un parque, no es porque el pastor pasa acostado en la casa o encerrado en la casa orando mucho. El pastor ha dejado su vida aún social y familiar para dedicar la obra, a hacer la obra. Tiene que dejar de dormir para buscar a Dios. Tiene que ayunar casi constantemente para... La unción no es como cuando voy a la iglesia, óreme, libéreme y ministreme. No, cuesta la unción. Dimensionémonos. El pastor es igualitico que usted, carne y hueso. Tiene hambre, tiene sed. El pastor también ejerce su profesión en un trabajo y saca tiempo hasta de donde no tiene para servir. Visita, llama, asesora, recibe gente aquí. Que usted no vea es porque está desconectado de la obra. Aquí hay gente con la que trabajamos fielmente. Y el resto no sabe qué hacemos porque no está conectada a la visión. Y Dios jalándonos a subir un peldaño más para vivir en la verdad, porque cuando tú vives, obras, obedeces a la verdad, eres libre y Dios te ama y te quiere libre. Pongámonos de pie, vamos a orar.